Bien, chiquillos. Ok, ahora sí podemos dar inicio. Entonces, hoy, como sabemos, el día de ayer iniciamos el tema de la diabetes, ¿no es cierto? Donde empezamos a investigar qué es, para qué sirve, cómo funciona, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente sabemos que es una enfermedad, ¿ya? Específicamente por la deficiencia de la insulina en el cuerpo. Y la insulina es producida por el páncreas, y eso es lo que vamos a explicar hoy día, ¿ok? Como tal, la enfermedad se llama diabetes mellitus, ¿ok? O diabetes mellitus. Eh, y tiene varias definiciones, porque depende el tipo de diabetes que posea la persona. Existen varios tipos de diabetes, específicamente tres. La diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y la diabetes estacionaria, que puede ocurrir en algún periodo de la vida de la persona y es normalmente común en el embarazo, ¿ok? De las mujeres, obviamente. Pero también en periodos de los hombres, en periodos de la vida del hombre, eh, también se puede ver algún episodio de diabetes estacionaria, ¿ok? Depende de niveles de estrés, niveles de algún accidente, etcétera, etcétera, o alguna otra enfermedad que lo acompañe. Entonces, según la Organización Mundial para la Salud, define la diabetes específicamente como una enfermedad crónica, ¿ok? Que es cuando específicamente la insulina en el páncreas o en el cuerpo no se produce o no hace su función eficazmente, ¿ok? Y esto puede llevar lógicamente a complicaciones en distintas áreas del cuerpo, en distintos sistemas del cuerpo o específicamente en órganos, ¿ok? Como los ojos, el corazón, los nervios, las arterias. Pero según otros autores, la definen como el síndrome metabólico, que obviamente se caracteriza por la hiperglicemia crónica, que es cuando aumenta la glicemia y nuestro cuerpo no es capaz de regularla, ¿ya? Y lógicamente hay un déficit tanto en la acción como en la secreción de la insulina, ¿ok? Recordemos que la insulina es aquella hormona que nos ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre y que obviamente puede llevar a las mismas complicaciones, ¿ok? Puede llevar a complicaciones de tipo neuropáticas, microvasculares, macroangiopáticas, donde algunas afectan el sistema nervioso, otras afectan el sistema cardiovascular y otros afectan el sistema respiratorio o pulmonar, ¿ok? Y también allí falta el sistema renal, que no lo veo por allí, pero me faltó por allí, ¿ok? En el sistema renal también es muy afectado con las personas con diabetes debido a que los altos niveles de insulina por lo general crean muchas toxinas que no son correctamente filtradas por los riñones, ¿ok? Y por lo general también hay complicaciones al nivel renal. ¿Me van entendiendo hasta acá, chiquillos? Sí, No los profe. escucho. Bien. Ahora, vamos a hablar un poco de qué es la insulina. La insulina tiene varias funciones, ¿ok? Pero primero vamos a hablar qué es. Ya sabemos que es una hormona y es producida específicamente por el páncreas, más específicamente por las células beta del páncreas, ¿ok? El páncreas no solamente produce la insulina, también produce el glucagón, ¿ok? El glucagón es el antagónico a la insulina. La insulina ayuda a que nuestros niveles de azúcar bajen en la sangre, ¿ok? O en el cuerpo, mientras que el glucagón nos ayuda a que estos niveles no bajen demasiado, ¿ok? Y que si ya hay un punto donde bajan mucho, actúa la hormona glucagón, ¿ok? Donde nos evita que tengamos una hipoglicemia, que es cuando tenemos muy baja cantidad de azúcar en la sangre, ¿ok? Una va al lado de la otra. Una nos ayuda a disminuirla, que es la insulina, y la otra nos ayuda a subirla si es muy poca, ¿ok? La insulina como tal tiene como función regular los niveles de azúcar en el cuerpo, ¿ok? Y obviamente la insulina permite que la glucosa que nosotros ingerimos a través de los alimentos, específicamente los carbohidratos, se procesen dentro de nuestro cuerpo. Esta nos den energía para que sea transportada el azúcar
hacia las mitocondrias de las células del cuerpo y se transforma en ATP. ¿Ok? Lógicamente, a partir de la alimentación que nosotros consumimos a diario, específicamente los carbohidratos, ¿ok? Y el proceso de las proteínas, nosotros podemos generar energía, podemos generar ATP, ¿ok? Que es lo del ciclo de Krebs que vimos en segundo medio. Pero si no lo vieron, igual se los voy a refrescar. Todas las células del cuerpo, a partir del azúcar, ¿ok? Y obviamente el oxígeno, generamos energía, específicamente ATP, adenosín trifosfato. Y ese adenosín trifosfato que generamos en cada una de nuestras células del cuerpo, específicamente en la mitocondria, nos ayuda a generar esa molécula de energía que nos ayuda a nosotros a despertarnos, mover, pestañear, que nuestro corazón funcione, nuestro sistema nervioso funcione, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y lógicamente esto va a partir de la alimentación. Por eso está la dieta calórica, la dieta menos calórica, hipocalórica, etcétera, etcétera, porque depende de las calorías que consumamos, es la energía que vamos a producir. ¿Ok? Y de acuerdo a estos alimentos, lógicamente ingresa, vamos a ver quién se conectó. No hay nadie conectado. Ahora sí. Francisco. Ok. Entonces, de acuerdo a lo que consumamos, vamos a tener obviamente niveles de azúcar más elevados de lo común. Por ejemplo, fui a una fiesta y me comí 2 dulces, 2 pasteles, 2 pedazos de torta, etcétera, etcétera. Obviamente son cosas dulces que tienen más calorías y por ende tienen más carbohidratos que mi cuerpo va a empezar a absorber, ¿no es cierto?, durante la digestión. Al momento de la digestión, todas las células de mi cuerpo van a empezar a recargarse de esta energía a través del proceso de formación de ATP durante los ciclos de la glucólisis específicamente y durante el ciclo de Krebs y de calcio, ¿ok? Que es tanto el ciclo de producción de energía como de respiración celular que realizan nuestras células, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace la insulina como tal? Al ver que estos niveles son muy, muy, muy altos, ella empieza a actuar, la hormona como tal empieza a ser producida por el páncreas, es liberada a través del torrente sanguíneo, lógicamente, y nuestros niveles de energía, no, nuestros niveles de azúcar van a empezar a bajar, ¿ok? Para poderlos regular, debido a que los altos niveles de energía pueden provocar, lógicamente, una sobredosis de energía en nuestro cuerpo. Vamos a tener más actividad, vamos a tener, si no quemamos la energía, o sea, si no caminamos, si no hacemos algún tipo de actividad física, los niveles de energía en nuestro cuerpo serían tantos que no podríamos dormir, nos daría dolor de cabeza, tendríamos una distinta función de los órganos en el cuerpo, etcétera, etcétera. Y eso puede tener una atrofia, ¿ok? Puede dañar algún sistema como lo causa la diabetes, ¿ok? Y lógicamente esta energía es producida y almacenada tanto en los tejidos como en los músculos. ¿Qué pasa cuando no consumimos toda la energía cuando no producimos toda la energía que consumimos? Lo dije al revés. Cuando nosotros comemos mucho azúcar, ¿ok? Específicamente carbohidratos, y no lo metabolizamos porque es innecesario, ya llega un momento en que el cuerpo no produce más energía, porque ya sabemos la cantidad que necesitamos, nuestro cuerpo agarra esos carbohidratos y los almacena en forma de grasa, ¿ok? Allí es donde viene lógicamente la obesidad a partir de la grasa. Cuando tenemos una alta dieta en calorías, y nuestro cuerpo no necesita tantas calorías para poder metabolizar la energía. Por eso, una dieta aproximada para una persona común, adulta, ¿ok? Hombre, por ejemplo, para mí, necesito una dieta entre 2.500 y 3.000 calorías para mantenerme en mi peso, ¿ok? Pero como saben, yo soy delgado, yo quiero aumentar más de peso y para cada caso es distinto, ¿ya? Por ejemplo, para las mujeres que es más fácil almacenar energía o tener menos energía debido a la calidad de vida, debido a los hábitos que habíamos hablado en el primer semestre, por lo general es una dieta de 2.000 calorías, ¿ok? Y por lo general un almuerzo
un almuerzo completo, donde tengamos un jugo, agua, ensalada, carbohidratos, proteínas y lípidos, grasas como tal, en porciones estándar, lleva aproximadamente 1000 calorías, un solo almuerzo. Entonces sería algo así como saber metabolizar, saber medir el desayuno, el almuerzo y la cena, o las entrecomidas también para ayudar al metabolismo del cuerpo, y no extenderse más de 2000 calorías. ¿Ok? Igual para los hombres, más de 3000 es demasiado. Y muchísimo más si queremos rebajar o queremos aumentar. Si queremos aumentar, debemos aumentar el índice de calorías dentro de nuestra dieta. Y si queremos rebajar, debemos disminuir el índice de calorías de nuestra dieta. ¿Sí me van entendiendo? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, ya hablamos qué es la diabetes, hablamos qué es la insulina, ¿no es cierto? Ahora hablemos qué es el páncreas. El páncreas, como todos sabemos, es el lado antagónico del hígado. El hígado está posicionado específicamente debajo del pulmón derecho, ¿ok? Específicamente debajo del pulmón derecho. Por eso es que anatómicamente el pulmón derecho tiene dos lóbulos, ¿ok? Y está del lado derecho y es más pequeño que el pulmón izquierdo. El pulmón izquierdo tiene 3 lóbulos y es un poco más grande, ¿ok? A pesar de que esté el corazón del lado izquierdo. Pero el corazón está detrás de los pulmones. ¿Qué pasa con los pulmones? En el páncreas, específicamente está del lado derecho, ¿ok? Es del tamaño aproximadamente de nuestro puño, con un poco de su lóbulo alargado hacia un lado, y se encuentra debajo del corazón, entre el pulmón, ¿ok? Y el hígado, al final de nuestro esternón. Recuerden que el esternón es aquel hueso que une nuestras costillas, ¿ok? A nuestras costillas verdaderas. Recuerden que en la anatomía de nuestro cuerpo tenemos costillas verdaderas, costillas falsas y costillas flotantes, ¿ok? Donde al final de nuestro esternón termina lógicamente nuestra caja torácica y se encuentra específicamente del tamaño de nuestro puño, del lado izquierdo, al final del pulmón, nuestro páncreas, ¿ok? Y el páncreas es aquel órgano cuya función específicamente tiene varios tipos de células. Están las células beta, las células alfa y las células delta, donde son uniones o aglomeraciones de islotes de estas células. Y a estos islotes los conocemos como islotes de Langerhans, ¿ok? ¿Qué pasa con esos islotes de Langerhans? O Langerhans, ¿ok? Algunos producen hormonas, específicamente la insulina y el glucagón, ¿ok? Pero no solamente esas dos hormonas, también producimos la somatostatina, ¿ok? Que es otra hormona que nos ayuda al crecimiento del cuerpo. Específicamente esas tres hormonas son producidas por los distintos tipos de células. La insulina por las células beta. Las células alfa producen el glucagón, ¿ok? Y las células delta la somatostatina. Todas son producidas y son hormonas específicamente que produce nuestro órgano páncreas, ¿ok? La insulina ya la acabamos de hablar, sabemos que nos ayuda a regular los niveles de azúcar dentro del cuerpo, ¿no es cierto? Cuando los niveles son muy altos, la insulina debe actuar para poder disminuir esos niveles y que no entremos en un shock energético de diabetes, ¿ok? De sobreenergía. Y lógicamente no necesitamos más energía, por lo cual cuando actúa la insulina, los carbohidratos que entran en nuestras mitocondrias para poder realizar los procesos de energía y la producción de ATP pasan a ser grasas, se metabolizan y se almacenan en el cuerpo en forma de grasa. Por eso es que las personas, cuando son un poco más obesas, ¿ok? Que tienen grasa que quemar, hacen cardio, ¿no es cierto? Y ahí es donde viene el cardio en ayunas. Cuando una persona quiere disminuir grasa corporal, por lo general hace ayunos para que el cuerpo tenga hambre, ¿ok? Y no haya energía de dónde tomar azúcar y va a metabolizar la grasa, ¿ok? Y también hace cardio para que al momento de hacer cardio
el cuerpo se deshidrata, el cuerpo quema energía y este pide otra energía y como no has comido nada, ¿ok? Empieza a metabolizar la grasa que hay dentro del cuerpo, ¿ya? Por eso es que vemos a los corredores que no tienen índice de grasa corporal, a los jugadores que no tienen índice de grasa corporal, porque al tener una dieta estándar, que por lo general los atletas tienen otro tipo de dieta, más calórica porque queman más energía, al tener una dieta estándar, una persona común que quiera rebajar y tiene 2000 o 3000 máximo en una dieta calórica, ¿no es cierto? Y hace actividad física, va a empezar a quemar grasa, porque su cuerpo necesita energía de las cuales él ya consume su totalidad porque hace algún tipo de actividad física y empieza a consumir esa grasa que necesita el cuerpo para producir energía, ¿ya? Y la insulina nos ayuda a regular esos niveles de azúcar muy elevados. El glucagón es todo lo contrario. El glucagón nos ayuda a que no entremos en una hipoglicemia. Cuando no comemos nada, cuando no tenemos nada que podamos metabolizar en el cuerpo, agua o algún panecillo, algún pedazo de marraqueta, lo que sea, y no tenemos nada en el cuerpo, por lo general los niveles de glucagón, para que no disminuya tanto los niveles de azúcar, ¿ok? Actúa para que esta glucosa no baje tanto y nosotros podamos metabolizar algo en nuestro cuerpo, ¿ok? Allí es donde vemos el desvanecimiento, el aturdimiento, los desmayos de personas que por lo general, cuando no comen nada, se sienten débiles, etcétera, etcétera. Es porque el cuerpo necesita energía, ¿ok? No hay grasa de donde sacar la energía o ya se consumió la totalidad de la grasa para quemar por ese momento. El cuerpo necesita más energía y la persona no ha comido nada, etcétera, etcétera. Ocurre, ya actuó el glucagón, ¿ok? Que es para que no baje, pero sigue siendo insuficiente la energía dentro del cuerpo. Ahí es donde el cuerpo entra en un estado de desvanecimiento y por lo general la persona se desmaya, ¿ok? Hasta que pueda consumir algo. Ahí es donde viene la hipoglicemia, ¿ok? Y la somatostatina es otra hormona que nos ayuda a nosotros a sentirnos más a gusto, ¿ok? Nos ayuda a el crecimiento del cuerpo y nos ayuda a metabolizar otras hormonas dentro del cuerpo, ¿vale? ¿Me van entendiendo hasta acá? ¿No los escucho? Sí, todo claro. Bien. Sí, profe. Entonces, acá estamos específicamente viendo el páncreas, ¿ok? Dentro del páncreas vamos a ver los islotes de Langerhans, ¿no es cierto? Que los hablábamos hace poco. ¿Qué pasa con la diabetes? La diabetes actúa en estas células, ¿ok? Específicamente las células beta, que son estas azulitas que están acá. Cuando nos da de diabetes de tipo 2, que ya vamos a ver que hay varios tipos de diabetes, estos islotes o estas pequeñas células beta se ven atrofiadas, ¿ok? Se ven dañadas y por eso las podemos ver acá, los diabetes mellitus tipo 1, que es cuando no producimos insulina, ¿ok? Cuando el cuerpo no produce insulina es porque tiene un proceso de atrofia en las células beta del páncreas, ¿ya? Y allí es donde tienen la diabetes mellitus tipo 1. Pero también existe la diabetes mellitus tipo 2, que es cuando sí producimos energía, pero el vehículo para llevar la energía dentro del cuerpo no está, ¿ok? Y esa es por lo general la que producen los adultos mayores. La tipo 1 por lo general es la que producimos las personas jóvenes o las personas que nacen ya con algún tipo de diabetes, y es porque las células beta del páncreas ya están atrofiadas, ¿ok? Y no producen la insulina necesaria, obviamente. Entonces, vamos a hablar específicamente de cómo funciona la insulina, que ya la hemos venido hablando. La insulina ya sabemos que actúa sobre la glucosa, sobre las lipoproteínas, sobre los lípidos y la proteína, ¿no es cierto? Que es lo que consumimos, que es lo que hablábamos de la dieta calórica. ¿Qué pasa con la glucosa? Que es la más importante, lógicamente, es la que nos ayuda a tener los niveles de azúcar y poder metabolizar, obviamente, ATP dentro del cuerpo. La glucosa, lógicamente, aumenta la síntesis de transportadores dentro de la célula, aumenta el transporte dentro de la sangre, perdón.
nos ayuda a producir el glicógeno sintetitasa, que es la que nos ayuda a producir lógicamente dentro de la célula el ATP, ¿ok? Y nos ayuda lógicamente a sintetizar y activar la activación enzimática, que es lógicamente lo que nos ayuda tanto a digerir como a metabolizar esa glucosa, ese azúcar. Si nosotros tenemos poca glucosa, lógicamente hay una reducción de producción hepática y ahí es donde no producimos la glucogénesis y la glucólisis, ¿ok? Que lógicamente esto nos ayuda a producir el ATP. Si consumimos muy poca glucosa o muy pocos carbohidratos, estos procesos cerca del hígado no se van a producir y no vamos a producir energía, ¿ok? Si tenemos mucha, lógicamente el hígado y la glucólisis y la glucogénesis se van a ver afectados porque va a haber más producción de ATP, ¿ok? Igualmente pasa con las otras macroproteínas o con las otras macromoléculas, ¿ok? Que son las lipoproteínas, las grasas, que son los lípidos, y las proteínas, porque recuerden que el cuerpo metaboliza todo al mismo tiempo. No va a decir voy a metabolizar el azúcar, voy a metabolizar los lípidos, voy a metabolizar las proteínas. Él metaboliza todo a través de la digestión y luego es que va separando poco a poco a través del torrente sanguíneo, ¿ok? Y allí obviamente funciona la insulina para regular los niveles de glucosa, que al final son los niveles más importantes porque desencadenan todo lo que va a producir alrededor de estas otras proteínas, ¿ok? O estos otros macronutrientes. ¿Me van entendiendo? Sí, profe. Bien, ahora sí vamos a hablar un poco de cómo funciona. Ya sabemos que el páncreas produce la insulina, es transportada a través del hígado. Recuerden que el hígado es el encargado de distribuir todo a través del torrente sanguíneo, ¿ok? El corazón simplemente es una bomba que nos ayuda a irrigar la sangre por todo el cuerpo. Pero el hígado sería el órgano más importante porque allí es donde llegan todos los medicamentos, nutrientes, hormonas que deben ser distribuidas por todo el cuerpo a través del torrente sanguíneo. Entonces, ¿qué pasa con el hígado? La insulina o el glucagón son obviamente transportadas al hígado y el hígado lo distribuye y libera toda la insulina o el glucagón a través de todo el torrente sanguíneo, ¿ok? Para poder obviamente aumentar la glicemia o reducir la glicemia, depende cómo estén los niveles de energía dentro de nuestro cuerpo, ¿ya? ¿Sí me entendieron? No los escucho. Sí, profe. Bien. Ahora entonces hablemos de las diabetes. Existen dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que hay una predisposición genética, es cuando nuestro páncreas ya está dañado, ¿ok? Desde base, desde pequeños, o se empieza a dañar en la niñez, ¿ok? Por lo general hay una predisposición genética, normalmente están ligados a los locus del HLA, ¿ok? Que son genes específicos para el daño pancreático. Lógicamente hay una respuesta inmune de las células beta normales o alteradas, lo cuales obviamente afectan el factor ambiental, la infección viral o el daño directo de las células. Cuando hay un factor ambiental como la dieta, el estilo de vida, hay una infección viral o hay un daño directo en las células beta de base, genéticamente hablando, obviamente se produce una alteración en esas células beta y no se produce la insulina para poder contener los niveles de azúcar. ¿No es cierto? Y ahí es donde tenemos la diabetes tipo 1, cuando hay destrucción o déficit en las células beta que les mostré hace ratito, ¿ok? Y por lo general ocurre en la adolescencia, la niñez o una persona muy joven, ¿ok? Es cuando no se produce la insulina. Ahora, ¿qué pasa con la diabetes tipo 2? La diabetes tipo 2 es cuando sí producimos insulina. Por lo general se le da a los adultos mayores cuando hay algún tipo de obesidad, sedentarismo, envejecimiento, hay genética lógicamente de por medio, glucotoxicidad, ácidos grasos libres, que son los triglicéridos, ¿ok? Cuando una persona tiene una dieta mala y hay triglicéridos, colesteroles altos, afectan las células beta del páncreas.
llevando a que haya un déficit de la insulina, ¿ok? ¿Qué pasa con la diabetes tipo 2? La diabetes tipo 1, las personas con diabetes tipo 1 pueden inyectarse la diabetes que venden en la farmacia, ¿ok? Que es diabetes, es insulina sintética, producida a partir de hormonas de caballo, etcétera, etcétera. Y ayudan específicamente a que podamos regular nuestro sistema o nuestros niveles de azúcar en sangre. Pero ¿qué pasa con la diabetes tipo 2? La diabetes tipo 2 sí producimos la insulina, ¿ok? El cuerpo de las personas con diabetes tipo 2, el de los abuelitos, que por lo general es de personas mayores, sí producen la insulina. Lo que no producen es el vehículo para que pueda llegar al hígado y que éste pueda distribuirlo. Por eso se llama insulino resistente, porque la insulina está, ¿ok? El cuerpo produce la insulina. Lo que no produce es el vehículo para que se transporte en todo el cuerpo. Y lógicamente, al momento de tener una alta glicemia, esta insulina no puede actuar porque no sabe cómo actuar a pesar de que esté allí. ¿Ok? Aceptemos acá a José. Entonces, como la insulina está, pero no sabe cómo llegar a poder ayudar al aumento de la glicemia, necesita un medicamento, que es lo que toman los abuelitos todos los días, para que ayude al vehículo, ¿ok? A que la insulina llegue al hígado y pueda distribuirse por todo el cuerpo, ¿ok? Ya sabemos la diferencia de diabetes tipo 1 y tipo 2, ¿cierto? La Sí. diabetes tipo 1 por lo general son las personas jóvenes y no producen la insulina porque las células beta están atrofiadas, ¿ok? Y necesitan inyectarse insulina de por vida. Mientras que la diabetes tipo 2 son aquellas que le da a las personas mayores, ¿ok? Sí se produce la insulina, pero no se produce el vehículo que ayuda a distribuir la insulina, ¿no es cierto? Y a este le conocemos como diabetes mellitus tipo 2, ¿ya? Por otro lado tenemos la diabetes gestacional, que es por lo general cuando una persona, específicamente una mujer, queda embarazada y aumenta todo su nivel de hormonas dentro del cuerpo. La insulina al final es una hormona también y actúa bajo los niveles del sistema nervioso parasimpático, ¿es cierto? Donde nosotros no controlamos eso, ¿ya? Eso es autónomo, lo controla directamente nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso autónomo. ¿Qué pasa? Que como la mujer está embarazada, hay altos niveles de hormonas muy peligrosas dentro del cuerpo que obviamente ayudan a crecer al bebé más rápidamente. Por eso es que nosotros tenemos una gestación de 9 meses, mientras que un elefante, por ejemplo, tiene una gestación de 2 años, mientras que, por ejemplo, un pez tiene una gestación de unas semanas o un ave de 21 días, ¿ya? En todos los seres vivos va a cambiar de acuerdo al nivel hormonal, porque las hormonas nos ayudan a desarrollarnos, ¿ya? ¿Qué pasa en esta gestación o en este embarazo? Cuando una mujer está embarazada, obviamente estos niveles de hormonas se alteran, tanto para la mujer como para el feto o para el niño, ¿ok? Si hay diabetes es porque obviamente hubo un descontrol hormonal o hubo una mala dieta, ¿ok? Pero ambos son altamente tratables y por lo general, no en todos los casos, pero por lo general, cuando una madre tiene algún tipo de diabetes gestacional, puede provocar fallas en las células beta del feto, lo que puede ocasionar que el bebé sea diabetes tipo 1 cuando nazca. Por lo general es controlable, pero si no hay un control, obviamente puede ocurrir esto. Y la madre, luego de salir del embarazo, debe tener un control en su perfil de glicemia para saber si obtuvo o no la enfermedad, ¿ok? Porque puede desaparecer, pero puede que no también, ¿ok? La mujer luego del embarazo puede quedar con diabetes tipo 2 también, o puede también tener diabetes tipo 1, de acuerdo a las células, cómo se afectaron durante el embarazo y la producción de hormonas, ¿ok? La mujer luego del embarazo puede quedar diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2,
o simplemente desaparecer, ¿ya? Y el bebé puede quedar diabetes tipo 1 o simplemente no afectarle en nada, ¿ok? ¿Sí me van cachando? Sí, profe. Bien. Entonces, chiquillos, ahora vamos a hacer, esta es la última diapositiva, creo, sí. ¿Cómo se clasifican los diabetes? ¿Ok? Las diabetes ya sabemos que se clasifican en gestacional, ¿ok? Prediabetes, tipo 1 y tipo 2, ¿ok? La tipo 1 ya sabemos que es la que actúa en los jóvenes, por lo general en los niños, y son las personas insulino dependientes. Son aquellas personas que vemos que al comer deben inyectarse una cantidad de insulina, ¿ok? Así que si lo vemos en la calle, es por lo general es como un lápiz de pasta, ¿ya? Donde obviamente tiene una aguja muy chiquitita, ellos cargan, es como una cosita así que va girando y la persona debe inyectarse en el hombro, en el muslo, ¿ok? O en el abdomen, disculpe, la cantidad de insulina que necesitan para regular lo que acaban de comer, ¿ok? Eh, por lo general, el cuerpo no produce la insulina porque las células beta están totalmente atrofiadas y por eso es insulino dependiente, ¿ok? En la diabetes tipo 2 que le acabamos de explicar, son las personas no insulino dependientes. Quiere decir que son insulino resistentes. Su cuerpo y sus células beta pancreales sí producen insulina, pero no tienen el transporte para llevarlo al hígado y que éste lo pueda metabolizar. Y por eso esas personas, por lo común, mayores, deben consumir una píldora diaria para poder restituir ese transporte del páncreas al hígado, para que el hígado se pueda encargar de transportar todo a través del sistema circulatorio. Profe, ¿Ya? ¿Sí? ¿pero cómo se llama ese transporte? No, ¿Qué simplemente es es que el un transporte? transporte... ¿Cómo? ¿Qué es el transporte? ¿Es como una enzima o qué? No, simplemente es que puede entrar en el torrente sanguíneo y que las células del torrente sanguíneo, específicamente los glóbulos, puedan llevarlo al hígado, ¿ok? Ah, ya. Y como no lo reconoce, simplemente es una activación de la hormona, porque la hormona está, ¿ok? Ya. En los adultos, la hormona sí la produce. Lo que no producen es el vehículo, o sea, el sistema no lo reconoce, no reconoce que está la insulina ahí. Ya. Entonces, ¿qué hace la píldora? La píldora, ellos toman esa píldora y nuestro sistema nervioso lo que hace es saber que está ahí la insulina y que el páncreas la produjo y así la puede transportar al hígado, ¿ya? Y el hígado obviamente la distribuye a través de todo el sistema circulatorio, ¿ya? Ya. Bien. Está también la diabetes gestacional, que ya sabemos que es producto del embarazo y puede ocasionar diabetes al final a la mujer, tipo 1 o tipo 2, depende si sigue produciendo o no sigue produciendo la insulina, y al bebé tipo 1, sabiendo si produjo una alteración en las células beta del páncreas o no. Y también está la prediabetes. Que la prediabetes tiene que ver tanto con el estilo de vida, el hábito de vida, el sedentarismo que hablábamos en el primer semestre, como con, lógicamente, la dieta, como con una predisposición genética, ¿ok? Como ya lo habíamos hablado. De acuerdo a nuestros índices genéticos y a nuestro estilo de vida, sabemos obviamente que vamos a tener o no algún tipo de enfermedad. En este específicamente la diabetes actúa así. No es que es una enfermedad congénita, ¿ok? No es que mis papás lo transmitieron de generación en generación, no. Es que nuestros hábitos de vida familiares por lo general son similares, ¿ya? Y si en una casa, por ejemplo, la abuela es diabética y mi papá tiene una avanzada edad y mi mamá también y tienen los mismos hábitos de vida, obviamente por cuestiones de, se me fue la palabra, estilos de vida, compartimos la misma dieta, el mismo hábito de vida, la misma actividad física, que era lo que hablamos en el primer semestre, lo que conlleva a que la persona puedan tener las mismas enfermedades. Ahí entra la diabetes, entra la hipertensión arterial, etcétera, etcétera. ¿No es cierto?
Y obviamente la prediabetes puede ser tanto por hiperglicemia, que es cuando nos aumenta el nivel de azúcar en sangre, como la hipoglicemia o disglicemia, que es cuando disminuye mucho, ¿ok? Y ahí actúa, sería el glucagón, no actúa la insulina, para poder regular y subir esos niveles de azúcar en el cuerpo, ¿ok? La prediabetes también puede actuar tanto con la hiper como con la hipoglicemia. ¿Sí me van entendiendo? Sí. Bien, chiquillos, ¿tienen alguna duda para cerrar la clase de hoy? No. Bien, entonces, el día de hoy ya sabemos que hemos terminado tanto la clase de hoy y no les coloque actividad para que podamos obviamente leer todos los temas que debemos leer para la prueba, ¿ok? Así como también estudiar o ponernos al día con las actividades y las clases que tenemos pendientes, ¿ya? Y sabemos entonces que el día lunes que viene tenemos la prueba, ¿vale? ¿Y quién entra en la prueba? Entra en la prueba, muy bien. Déjame buscar lo que entra en la prueba. En la prueba entra desde la clase específicamente la 57 hasta la de hoy. Quiere decir que vamos a ver 20 temas, que al final no son 20 temas. Serían como 5 temas. Hemos visto fenotipo y ambiente, hemos visto cáncer, tipo de cáncer, cáncer de mama, cáncer de ovario, genes, ambiente, biotecnología, innovación tecnológica, vacunas y diabetes. ¿Son qué? 7 temas. No los conté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 temas. Pero cáncer sería uno solo. Estamos hablando de 3 temas de cáncer, que son cáncer, cáncer de mama y cáncer de ovario. Pero al final es uno solo. ¿Ok? Serían 5 temas. ¿Vale? Desde la clase 57 hasta la de hoy, 75. ¿Sí se acuerdan de todos esos temas, cierto? Sí. Profe, pero después de esta prueba se supone que cerramos el año Sí, después de esta prueba cerramos el año. y en diciembre vamos a seguir teniendo clases. No, ¿En serio? sí. ¿No viste el comunicado? Las clases No. duran hasta el 4 de diciembre. ¿En serio? ¿El 4? Oh, qué bacán. De todas formas, mañana tenemos una reunión los profes con mi Priscila. Así que cualquier cosa, obviamente nos vemos en consejo de curso el viernes. ¿Vale? Bueno, Este viernes nos toca consejo de curso. Profe, una pregunta, ¿puedo hablar después con usted? Después que Sí, termine la clase. sí, porque por allí tengo algo de mi Priscila, ¿cierto? Es de Miss Deyanira. Es algo con respecto a eso, ¿cierto? Aparte, Bien, no hay problema. Entonces, chiquillos, ya sabemos que leemos las guías. Recuerden que mis guías no deben estudiarlas memóricamente, ¿ok? Sino que las leemos para tener la idea y refrescar las memorias que tuvimos. Buscamos los videos en YouTube para así refrescar lo que tuvimos con respecto a las clases anteriores. Y ya sabemos que sigue siendo la misma temática para la prueba. Las mismas preguntas, selección simple, ¿ok? Donde vamos a tener varias opciones y debemos seleccionar una correcta. ¿Vale? Bueno, profe. Entonces ya sabemos que nos vemos igual el viernes en consejo de curso. Cualquier cosa, si ha cambiado algo con respecto al cronograma, yo les aviso. ¿Ok? ok. Bien, chiquillos, Bueno. nos vemos entonces el día viernes para consejo de curso para hablar de los electivos. ¿Ok? Que todavía hay personas que no lo han entregado. No puede ser. Vale, chiquillos, nos vemos entonces el viernes mismo. Se me cuidan. Chao, profe. Profe, Se cuídese. cuida Fernando. Se queda Fernando. sí, yo me quedo. Pero